porque puedes tener a un Messi en la cancha jugando un muy buen partido, pero destruyendo mucho liderazgo. Entonces, esto es igual que cuando uno crea un hijo. Si tú lo dejáis hacer todo y de todo y tratáis de modificar esas conductas a los 20 y tantos años, es prácticamente imposible. Ya lo hiciste mal, ¿te fijáis? En una empresa es lo mismo. Entonces, la cultura, que es lo de que te estoy hablando, yo creo que es determinante del éxito de una compañía. Bienvenido al Garage de Gonzalo. En el episodio de hoy, Cristian Lefebvre, un hombre que ha empujado la innovación y el emprendimiento desde la vereda de la consultoría y las organizaciones sin fines de lucro, y que hoy es un referente a nivel internacional. La última vez que nos vimos fue en el ETM, el año pasado. Sí. ¿Estás grabándolo? Sí, pues está grabando ya. ¿Cómo estás, Gonzalo? Qué gusto verte. Qué gusto verte. No, no tiene que ser así formato ya. show. Pues. La idea es que sea una conversa como más, más tranquila. Pues. Salúdame entonces. Sí. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Gonzalo? Todo bien. Qué bueno. Oye, la última vez que nos vimos fue el año pasado en el ETM, que lo organiza el Dani Acaret con su equipo. Y ahí supe que erais director del ETM. Sí. Pero vámonos al comienzo. ¿Ya? ¿Quién es Cristian Lefebvre? ¿Cómo partiste? ¿Y en qué minuto de tu historia te conectáis con el ETM? Ok, bueno, larga historia, pero vamos a tratar de resumirla. Vamos. Bueno, yo partí trabajando en una empresa de auditoría y consultoría que se llama Lantern Clark en la época. Me gustaba mucho la consultoría de impuestos, pero por sobre todo el trabajo en equipo, me atraía mucho el trabajar con personajes de alto desempeño. Uno se da en la cuenta, te das cuenta después de que vas a un buen rato de esto que te estoy diciendo, como un análisis hacia atrás. Y en esa época los mejores tributaristas de Chile trabajaban en Lantern Clark. Entonces, para mí era como un sueño que te aceptaran, así como que te aceptaran en el Real Madrid, en el pensamiento de un cabro joven, ¿no es cierto?, de 24, 25 años. Y me aceptaron y empecé a trabajar con ellos, me gustó mucho. Al poco tiempo me tocó liderar una de estas áreas de impuestos y cuando ya tenía 29 años, 30 años, tenía ganas de casarme, encontraba que no me pagaban tanto y que no me alcanzaba a vivir con mi señora, así que decidí renunciar. ¿Ya? Entonces preparé la carta típica de renuncia, obviamente agradeciendo mucho el desarrollo profesional que había tenido durante esos años, ¿no es cierto? ¿Tenía ahí un plan de lo que iba a hacer? ¿O? Sí, tenía un plan. Fíjate que tenía hartas ganas de trabajar con mi padre, que tenía una consultora y le iba bastante bien. Entonces, ¿y tu padre es? Andrés Lefebvre, tenía una consultora tributaria, hoy día... Contador. Sí, es contador auditor, sí. Y en temas tributarios e impuestos. Y entonces fui a hablar con don Pancho de la Barra, que era una eminencia en esa época. Y el gallo agarró la carta y la rompió. Entonces me dijo, ay, cabrito, no seas ignorante, me dijo. No has entendido lo que es trabajar en este equipo. Y dos, parece que no te enseñaron el valor actual de los flujos futuros, güey. Entonces, la verdad es que uno queda medio sorprendido y lado y dice, ¿cómo me rompió la carta de renuncia? Si como que no me está aceptando renunciar. Conversemos un poquito de qué estamos hablando. ¿Yeah? Entonces me dijo, mira, la verdad, Cristian, que yo te quiero en nuestro equipo y mis socios también. Y lo único que te vamos a pedir un poquito de escuela militar, necesitamos que te vayas a Estados Unidos un par de años, mejorar el inglés, que era el verbo dino más o menos nomás, lo que salíamos del verbo dino en esa época. Y experiencia internacional, que es importante foguearse. Entonces, la verdad es que no me hice rogar mucho, lo encontré súper entretenido y me fui a Nueva York. Me fui a Nueva York a trabajar al área de impuestos internacionales. Una buena táctica, renunciar para que me manden a... Y la verdad que no fue, ni siquiera pensaba, para serte honesto. Son cosas que se dan nomás a veces en la vida. Trabajé como chico, me acuerdo, he trabajado 3 meses seguidos en las temporadas altas de impuestos y llegar tarde de la noche, súper sacrificado, pero uno no lo mira así, lo miras como con agradecimiento, lo que estás aprendiendo, las empresas grandes con las cuales están trabajando, que es distinto estar allá, estar con las empresas más grandes del mundo, el listado y las transacciones más grandes del mundo. Entonces, es una exposición muy interesante desde un punto de vista profesional. Y después de que volví de Nueva York, ahí me hicieron socio rápidamente de esa firma de Lantern Clark que representaba a Coopers & Lybrand y a Arthur Andersen. Pero en ese intertanto se fusionó Coopers con Price. Entonces terminé trabajando en Estados Unidos como en la competencia y con el miedo que te mandaran de vuelta y una patada en el Pero eso, la verdad que no alcanzó a ocurrir y los socios de allá me dijeron, mira, Cristian,
te vamos a aguantar acá, pero no podéis trabajar con Chile ni con Argentina, con tus países cercanos, porque hoy día eres nuestra competencia. Yo estaba sentado en Nueva York en PricewaterhouseCoopers y en Chile éramos Andersen. Entonces, pero fue una buena experiencia, al final me pude quedar, no me devolvieron. Y conocí mucha gente en Estados Unidos, súper buenos profesionales, muy buenas personas. Aprendí de la diversidad de culturas, que es un problema nuestro en Chile. Esto está entre la cordillera y el Océano Pacífico, y somos bien pueblerinos, yo diría, en la forma de pensar, desde la diversidad de género, desde la diversidad de culturas, ¿no es cierto?, y países. Entonces, Es como la norma nomás. claro, allá es parte y se aprende muy rápidamente. O sea, en mi equipo había un ruso, un japonés, un chino, italiano, franceses, de todos países del mundo trabajábamos juntos en el mismo piso y los mismos y temas más o menos parecidos. Entonces, fue súper interesante. Fue muy interesante desde un punto de vista profesional, muy interesante desde un punto de vista personal y también familiar. Ahí tuve dos de mis niños chiquititos viviendo en Nueva York y lo pasábamos espectacularmente bien. Y ahí yo te diría que vuelvo a Chile, me tocó ser socio de impuestos por algunos años y liderar una de las áreas de impuestos y crear el área de personas, que es Human Capital. Y al poco tiempo, yo diría que no muchos años, yo diría como 37, 38 años, se dio la coyuntura que se iba el socio principal de su minuto, que era José Monsalve. Y, esto de Anders. claro, yeah. Andersen. Y yo te diría que en ese tiempo también ocurrieron cosas bien medias dramáticas, porque estábamos en su minuto en Andersen, llevábamos poco tiempo, una tremenda firma, una de las mejores para mi gusto de la época, de estas consultoras auditoras, y Andersen quiebra, o se declara producto de un problema que uno estaba, el caso Enron, probablemente tú lo has escuchado hablar, y nos pilló en Chile en una posición financiera donde nos debían mucha plata, y estaba quebrando nuestra contraparte, nuestro socio grande, nuestro accionista, y la verdad es que perdimos todo el patrimonio en poco tiempo, y ahí nos pusimos a mirar qué hacíamos. Teníamos nuestro principal activo. Son las personas. Las personas. Era el frente, y es medio obvio lo que te digo, pero para nosotros era diferencial, porque eran muy buenos. Teníamos los mejores equipos, yo diría, tributaristas, en auditoría y también en consultoría. Y con ese gran activo nos sentamos en la mesa a negociar. Yo era parte del comité ejecutivo en esa época, con 37, 38 años. Y la verdad es que negociamos con un par y terminamos cerrando esta negociación con Ernst & Young en su minuto. Que yo te diría que lo que más nos gustó del MOU era que ellos entendían que detrás de esta empresa, más que los clientes y más que... había gente buena, gente súper reputada que podía construir una buena marca en Chile junto con la gente de Ernst & Young que ya existía en Chile. No fusionamos. Pero que no era tan grande en esa época. Que era más chico, era una empresa más chica que la nuestra. Nos fusionamos, nueva casa, cambiamos la marca, no fue fácil, pues las fusiones nunca son fáciles, hay cultura, nuestra cultura era un poquito más disciplinada, casi militar, en términos de cómo hacíamos las cosas, ordenadito, y la cultura del Ernst & Young era un poco más hippie. Entonces, imagínate juntando estas dos culturas y nos quedó algo mejor, porque yo diría algo... ¿Ese fue es como el principal desafío de una fusión, el tema cultural? Absolutamente, de hecho fallan por eso. Yeah. Fallan, más que por los grandes, fallan por las integraciones. Yo diría el change management, que tiene que ver con cultura, y con cultura al final frente al cliente, es donde hay grandes fallas. Nos fusionamos y al poco tiempo me pidieron, o me presentaron como un potencial cambio de socio principal, y se estaba retirando José Monsalve, y tenía 38, 39 años. Ese sí que fue uno de los grandes desafíos, porque era un barco grande. Con 39 años me decían, oiga, hazte cargo de esta cuestión. Y así. O sea, ahí, no es como el típico camino que puede hacer un consultor, que tiene que partir como analista y va subiendo la escalera, sino que aquí se dio... No, es lo mismo. Por una fusión. No, yo entré como trainee con toda la carrera que te acabo de escribir. ¿Sí? Terminé como socio, trabajando después trabajé como gerente en Estados Unidos, pues como socio en Chile. Pero yo te diría que independiente de la fusión, ¿sí? Se estaba retirando el socio principal. Okay. Entonces, y cuando se está retirando, ahí se genera, ¿no es cierto?, un proceso de evaluación de cambio y de votación de los socios por quién es el que lo puede reemplazar.
obviamente fui uno de los candidatos y salí elegido por los socios de Chile como socio principal. Un hito muy bonito en la vida. Yo hoy día lo miro con una cuota de algo de irresponsabilidad también, porque yo tenía mucha experiencia en consultoría y en manejo de clientes, pero probablemente menos en manejo de tanta gente. Entonces, una de las cosas que hicimos es meternos a hacer un MBA afuera en Estados Unidos, y agarré parte del directorio o comité ejecutivo, que éramos 4, y yo diría que nos ayudó harto, porque siendo cabros más jóvenes, con menos experiencia, estos casos de experiencia, y más que porque no es el típico estudio que uno veía, sino que son casos de experiencias buenos y malos, que te abren los ojos para poder liderar y manejar mejor una organización. Entonces estuvimos ahí 1 año y medio más o menos entre pito y flauta. Era, qué sé yo, 1 semana y tanto, cada 3 semanas, 4 semanas en Estados Unidos, teníamos que viajar harto. Y yo creo que ese grupo se afiató harto, nos ayudó mucho a la estrategia de crecimiento y desarrollo, y además una experiencia personal súper entretenida, súper entretenida. Y ahí yo diría que estuve, como cargo de Country Managing Partner, alrededor de 16 años, hasta el año 2007, más o menos, 2008, 2017, 18, perdón. Y ahí lo que hicimos es hacer un cambio en Managing Partner, donde está la Macarena Navarrete hoy día como nueva, y yo como presidente o presidente ejecutivo, que veo más bien las partes de mercado y clientes, y no de administración, que pueden ser personas, finanzas. Entonces, Pero la compañía me imagino que creció de claro, invento, 400 personas a 1000 y tantas. Claro, y en esa época, claro, éramos 300, hoy día somos 2000. Claro, somos 2000 personas, y 2000 dentro de los cuales un porcentaje altísimo profesionales, más de 100 abogados. Yo diría que un número muy grande en términos de profesionales en el área de consultoría, en el área de auditoría. Un mix súper entretenido, ¿no? Tenemos muchos matemáticos, por ejemplo, tenemos sociólogos, hasta astrónomos. Me imagino que ahora con el boom de la inteligencia artificial y todo el tema de los datos, también debe tener una parte concentrada ahí en talento. Mucho, sobre todo en los últimos, no lo teníamos antes. Yo diría que hoy día vamos a tener más de, entre pito y flauta, 100 matemáticos, ingenieros, mucho. Hoy día yo diría que, y de hecho una de las cosas que a mí más como me mueve interés, lo más interesante que hay, hoy día tú en teoría puedes predecir todo. Y desde enfermedades, que de hecho nos falta mucho en Chile, y esto existe, no es que lo soñemos, los chinos ya lo tienen. Puedes predecir, ¿no es cierto?, mejoras de productividad en las obras, puedes predecir mejor el tiempo y el impacto en la tierra, y en la humedad, y en las aguas. O sea, y eso es con datos. Y con datos y un poco de inteligencia comparativa del resto del mundo. Y eso ya yo diría que está ocurriendo, no como uno quisiera, pero en todas las industrias. Pero antes que nos metamos ahí, porque a mí también me gusta el tema de los datos y la inteligencia artificial. ¿Cómo terminaste en el famoso asado emprendedor? Bueno, desde siempre, yo diría que aquí se empieza a conectar la historia de cómo llegáis al... Desde cabro siempre me interesaron 2 ámbitos, fuera o como complemento del ejercicio profesional. Uno tiene que ver con los niños, o sea, con la posibilidad de que los niños tengan mejores oportunidades. ¿Ya? Y en eso hay harto que hacer en Chile, y como firma estamos haciendo muchas cosas en distintos ámbitos. Y el otro, que a mí me gustaba mucho y encajaba también mucho con la estrategia de la firma de EY Internacional, es el área de emprendimiento. Nosotros trabajamos en el área de emprendimiento desde que casi la palabra no existía. Fuimos los primeros socios de Endeavor, co-creamos juntos. Hay un evento que se llama el Entrepreneurs de Year, de EY, que es el evento de emprendimiento más importante del mundo. Se hace una vez en Mónaco, todos los años, y se premia al mejor emprendedor de estos más de 60 países. Entonces, hay una historia de EY que es muy fuerte en torno al emprendimiento. De estas auditoras, consultoras, si tú analizas, la que más invierte en temas de emprendimiento es EY. Y por el otro lado, en lo personal, siempre me gustó mucho apoyar el mundo de los emprendedores, desde Endeavor en un principio, y de repente conozco al Dani Yacareta hace varios años atrás, cuando me invita a un asado. Era un club de todos y amigos, y venían empresarios, pero también emprendedores, y el propósito, que es más o menos el mismo hasta el día de hoy, es juntar estos pares improbables. O sea, gente que es difícil que se junte, gente que es difícil que converse, porque los grandes no conversan con los chicos. Y eso, el asado de emprendedores de DM tenía ese sentido.
Y empezamos a trabajar juntos, hicimos ya 2 o 3, y al final me acuerdo haber estado conversando con Dani, que es probablemente el motor de Emprende tu Mente, o no probablemente, es el motor de Emprende tu Mente. Le dije, hagamos de esto una empresa grande y seria. Y como empresa grande y seria tiene que tener un buen directorio, tiene que tener una buena estrategia, tiene que tener plata. Pero le dijiste empresa, no fundación necesariamente. Es que, no, en empresa me refiero al funcionamiento. Ah, correcto. Todos buscamos que esto no tuviera fines de lucro. Fue el primer propósito. Es decir, Bueno. ¿sabes qué? Queremos hacer un aporte para Chile y un aporte súper relevante en la comunidad empresarial, en juntar estos pares improbables, estas grandes empresas chilenas que les cuesta conectarse con este otro mundo que es el mundo de los emprendedores, ¿no es cierto? Uh-huh. Desde el idioma, desde lo que hacen, desde todo. La cultura. La cultura, muchas cosas. Entonces, y más que una empresa, en el fondo es el funcionamiento. Y dije, bueno, hagamos algo grande, en serio, y creamos Emprende tu Mente, que es una fundación, pero una corporación, me retan siempre, porque yo, de hecho, una corporación sin fines de lucro, que hoy día se financia por grandes empresas y también por personas, con un buen directorio hoy día. No sé, de hecho, en la mañana tuvimos directorio de Emprende tu Mente. Que ahora es en noviembre. Claro, y Emprende tu Mente que pase dentro de la estrategia en lo simple, hacer más allá de juntarse una vez al año, que tenga un rol más permanente en este propósito, ¿no es cierto?, de unir estas pares improbables. Y yo diría que lo hemos logrado en los últimos 2 años. Hoy día ya es una corporación bastante grande que genera un nivel de recursos importantes que son al final del día invertidos en el mundo del emprendimiento y de la conexión de las empresas con el emprendimiento. Tenemos eventos periódicos que se llaman EDM Tuesday, que lo estamos haciendo bimensuales. De hecho, este martes fue el último. Tú ahí estabas en eso. Nunca he ido a los de los martes. No, tienes que estar. Es súper importante. Solamente he ido a los que son en el Bicentenario. Ya. Es el grande, pues el anual. Ese es uno de ellos. Bueno, tenemos uno periódico, hemos hecho regionales y hoy día le metimos hartos recursos, tanto HH como plata, en tener algo tecnológico que nos ayude, porque estábamos viendo que hay no sé, más de 2.000 emprendedores ya inscritos y juntarlo ya más a mano, por decirlo de una forma, es harto más difícil. Entonces, y que lo junte, estamos creando una cosa que es como tipo Tinder de emprendedores. Entonces, el ETM Meet. Claro. Que de hecho le hemos dado hartas vueltas de tuerca y reinventado. Y hoy día está en, yo diría, fase casi final a un 95%, que se conecta todo con todo. Yo diría desde la gente que se inscribe para el pase, que es del ETM Day o ETM Tuesday, o las personas de las empresas bueno, perdón, no, de hecho no, una de las cosas importantes es que lo que le pedimos a la empresa, además de pedirles plata para que nos ayuden para que todo funcione, es que aporten con tiempo. Yo creo que eso es una de las cosas más valiosas. Y de repente aparece... ¿Qué crees tú de repente que es muy valioso para un emprendedor? ¿Solo la plata o las horas de mentoría? No, mentoría. La plata es importante, o sea, obviamente, porque si no, no puede hacer nada. Pero si no hay una buena mentoría, la probabilidad de fracaso es alta. Y mentoría puede ser de distintas formas, desde tener un buen socio bueno, que con experiencia, un directorio muy bueno, o un mentor bueno, o un grupo de mentores buenos. Entonces, lo que hacemos acá bastante son mentorías. Entonces, y le pedimos ¿qué? ¿A qué le pedimos a Copec, por ejemplo? Oye, que le pida a algunos gerentes que le donen 15 minutos, si no son 4 horas, de conversación con un emprendedor. Y lo junta en forma inteligente. O sea, no va a pedirle a alguien de un rubro que no tenga nada que ver con Copec, ¿no es cierto? Que es de rubro de belleza, que se junte con Copec. Entonces, y esa es la plataforma que está hoy día procesando en forma más inteligente y generando reuniones, y después se producen algunos seguimientos también con esta... De hecho, es muy divertido porque en la noche, a las 8, voy a conversar 15 minutos con el Dani. ¿En serio? O la plataforma, para probarla. Po. Mira. Bueno, le falta todavía, estamos en el 95%. Ya, está bien. Así que te falta, yo creo que yo te diría que probarla bien va a ser en octubre. Pero funciona. De hecho, la estuvimos revisando hoy día en la mañana y tiene algunas herramientas interesantes de ver. Hoy día nos muestra cuáles son los puntos de la gente que más conecta y las que menos conecta, y las industrias. Entonces decirle, oye, ¿sabes que algo está pasando? No tengo idea en la minería, que hay poca conexión entre empresarios y emprendedores. O hay algo que está pasando en el sector financiero, que hay mucha, y qué bueno, qué interesante. Y nos permite potenciar unas por sobre las otras. Tenemos un plan para el ETM de hoy día súper potente, súper potente. Van a ser 3 días súper intensos, y
y tenemos varias de las grandes empresas ya inscritas, registradas, y muchos emprendedores de distintas industrias. No sé, vamos a hacer algo muy potente. Me acuerdo que el año pasado habían puesto un ascensor. Sí, pues el Elevator Pitch se llama eso. De hecho, eso es auspiciado por EY. Sí, po. Entonces, la idea es que se suba un emprendedor ahí con algún mentor, empresario, hombre con experiencia, y se suba a este elevator y tiene que dar su pitch. Y de acuerdo a ese pitch uno le asigna alguna probabilidad de bueno, malo, más o menos, y además da algunos consejos. Lo mismo pasa con los car pitch, que son muy entretenidos porque Los autos clásicos cuando se suben ahí. los eléctricos, hay unos que se sube el emprendedor al lado. Si el emprendedor es muy bueno o tiene un potencial alto, tú le quitas el acelerador y te demoras más a dar la vuelta. Ah, Y si el qué modelo de negocio es muy malo, más o menos, se va más rapidito y se baja rapidito. Entonces el mensaje es bastante claro. Le hago igual algunos consejos, un poco en broma de lo que, pero efectivamente pasan por ahí gente con mucho potencial. Y yo te diría que tener la oportunidad de capturarlos y ayudarlos y guiarlos a veces. Y a veces son pequeñas cosas que tú decís, oye, ojo con esto, ándate por este otro lado, ojo, dale una vuelta a tu modelo de negocio, ojo con el tema estrategia comercial, yo creo que no va por ahí, vas por este otro lado. Entonces, hay tanta gente con experiencia. Yo creo que conversar no sé, Holger Polman de Sky, para algún emprendedor, es una tremenda oportunidad. Sí. O con Alan Meyer de Mercado Libre, si quería hablar de retail. Y ellos están disponibles. Ellos dan. Entonces, ese es uno de los grandes valores que tiene esto, que yo diría que nos da la posibilidad de juntar ahora muchas personas, y gerentes, y te hablé probablemente número uno, pero también están gerentes generales, hay gerentes de finanzas, de compañías con mucha experiencia, o de marketing y comunicaciones, o de temas más digitales, el CIOs de compañías. Entonces, le pedimos a varias empresas que lleven a sus ejecutivos y están en la ronda, ¿no es cierto?, de conversación, están en los car pitch, en el elevator pitch, están en una serie de eventos durante el día interactuando con los emprendedores. Cristian, en el mismo ETM, no sé si era el año pasado, puede ser hace un par de años, Sí, hay una charla tuya que se llama Desbloquea el potencial del emprendimiento. sí. Y habláis de la importancia de crear una red, de generar relaciones. ¿Por qué le dais tanto énfasis a eso? Yo diría que sobre todo cuando estás partiendo, probablemente uno de los errores es partir muy solo o creerse demasiado al cuento como llanero solitario. Entonces, y me refiero desde lo básico, de tener buena gente a tu lado, un buen partner o un buen CIO, y ahí empezar a expandir a las redes de amigos, conocidos. Entonces, en la medida que en la medida que la red es fuerte, la probabilidad de desarrollo y crecimiento es muchísimo más alta. Es muchísimo más alta. Pero mira, al final del día es el propósito del ETM. Si a ese emprendedor, y nos ha tocado conversar con gente que tiene unos negocios súper interesantes, pero no tengo idea de concepción. Y la probabilidad de llegar, me dicen, a Copeco, a CMPC, la encuentran casi nula o cero, o que a veces han contactado a alguien y no los han recibido. Que le demos el potencial de contactarlos, no sé, en 15 minutos y agendar una reunión con algunos de ellos, yo diría que es invaluable. Es un salto. Es un salto grande. Y así lo dicen muchos de ellos. Dicen, pucha, la verdad es que... ¿Por qué? Porque una vez que fueron a hablar con, no sé, con CMPC, se les abre una puerta gigante. Y no solo con CMPC, con los proveedores de CMPC, con los stakeholders de CMPC, que obviamente tienen un impacto en muchas ciudades y con mucha gente. Entonces, el abanico es exponencialmente abierto cuando explotas bien las redes. Entonces, yo encuentro un factor clave de éxito, sobre todo en la partida. Después siempre es importante y para tu cartera de cliente y todo, pero en la partida hace una diferencia. De nuevo, es lo mismo, es uno de los propósitos del ETMD, que es lo que les falta a esos emprendedores. Y a las empresas también. Tú dirás, ¿quién le importa a la empresa? Mucho, porque también aprenden. De hecho, por eso existen los Corporate Venture Capital. Y de hecho, uno de los aprendizajes que hemos tenido en los últimos años es que cuando los metemos muy adentro, cuando los compramos, los matamos. Entonces, sin querer. Sí, pues ahí habláis en una parte de la charla que en el fondo las empresas, cuando empiezan a conectar con estos emprendedores, por la velocidad que tienen, por cómo cambian, cómo pivotean, les dan ganas de comprárselo. Sí, y pasa eso. Y ahí terminan matándolos muchas veces. Para eso existe el Corporate Venture. Tú lo que tienes que hacer es dejarlos en un spin-off al lado, volando solo, con su estrategia y apoyando con lo mejor de lo tuyo en todos los sentidos, ¿no es cierto? Pero hay que dejarlos volar.
cuando uno los mete en el ADN de una compañía grande, la probabilidad de fracaso es alta. Entonces tiene que estar maduro, tiene que estar para meterlo tiene que estar una cosa ya volando alto, ¿no? Entonces, pues, porque no los dejas volar, ¿ah? Por mil razones, desde que somos más lentos. La burocracia interna. Exacto. Pero quizá al emprendedor siempre le sirve mucho más, una vez que tiene validado su producto, es la distribución. Sí, y sobre todo los canales de distribución. ¿Cachai? Entonces, creo que por ahí es el camino. No sé si el M&A tan clásico en etapas tempranas es lo que decís tú. Al final, como que le estáis apagando esa llamita de que puede hacer algo muy grande. De hecho, si tú ves los mismos cómo conforman sus primeros directorios, a los que les va mejor es porque tienen mejores directorios y mejor diversidad en los directorios. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque ellos exponencialmente tienen un impacto mayor. Entonces la probabilidad de éxito es más alta. Oye, en una parte hablabais que el director de Mercado Libre, o el presidente, no me acuerdo bien cuál, no sé si era el Alan Meyer o el otro, que la visión de Mercado Libre era crear un ecosistema alrededor del emprendedor para que el emprendedor se preocupe solamente de su negocio. Ah, sí, súper interesante eso. ¿Cómo está haciendo eso quizás EY o Emprende tu Mente para apoyar de su vereda? Ah, buena pregunta. Sí, porque tú dices del dicho al hecho, hay muchos hechos. ¿Qué están haciendo ustedes con esto? No, porque EY tiene todos los servicios alrededor que necesita, por ejemplo, un emprendedor. Y el ETM los ayuda a eso. Y Endeavor también. Ahora, una de las cosas que hicimos, que también nos dimos cuenta un poco de lo que te estaba diciendo, que cuando tratábamos de ayudar a un emprendedor con todo lo que hace EY, nos costaba entenderlo. Entenderlo en el sentido de qué propuesta le vas a hacer, de valor le vas a hacer, cuánto le vas a cobrar, el equipo que le vas a asignar, todo. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos hace trabajar y pensar como si estuviéramos trabajando con una empresa grande. Claro. Entonces, ¿qué hicimos para que eso no ocurriera? Y así está funcionando espectacular. Hicimos una división, un spin-off de EY que se llama EY Seed, EY Semilla, ¿cierto? Y en EY Seed lo que pusimos gente también distinta. Primero gente más joven, no es que te diga, pero gente más joven que yo, y que le apasionara el mundo del emprendimiento, porque esta cuestión no es solo cabeza, o sea, que tiene que conecte bien. Pero me imagino que igual el seniority aporta mucho, porque tenía una... Sí, no, obviamente joven, pero no sé si tan joven en realidad, son jóvenes. Con cierto seniority, obviamente, yo también estoy muy metido en eso, pero que le importara más de la cuenta el trabajar en ese mundo. Y tenemos un equipo hoy día de socios, gerentes, senior y trainees de la firma, que forman parte de ese grupo, y yo te diría que estamos trabajando con un grupo grande de emprendedores que yo te diría que tienen alto potencial de ser exitosos y alto impacto. De hecho, una de las primeras rondas que se hace en la bolsa para levantar capital, no sé si lo hayas escuchado, se llama, es un segmento de la bolsa de comercio, se llama Scalex. Scalex, sí. Ya, la han hecho con nosotros. Entonces, probablemente igual no lo hubiera hecho hace un par de años. ¿Por qué? Porque son levantamientos de 2, 3 millones de dólares, 4. Y hubiéramos dicho, oye, no, pero el ticket es muy chico, no vale la pena, las horas que vamos a invertir. Hoy día no nos importa tanto ganar plata en los primeros años. Pues de hecho es una inversión. Claro, estaba pensando en eso, porque ¿cómo te aseguras, con el tamaño que tienen, por ejemplo, de que un emprendedor que parte chiquitito logre eventualmente llegar a la escala que se sienta más cómodo trabajando contigo, ¿cachai? Claro. Porque hay que cultivar ese segmento de alguna manera. Primero, creando este segmento que te dije, que tiene fórmulas de trabajar distintas. O sea, si hacemos una auditoría o una consultoría, nos obligamos los mismos protocolos y procedimientos, pues lo volveríamos locos y además le costaría carísimo. Entonces, es un traje hecho a la medida para ellos, que además tiene una cuota de inversión nuestra y por lo tanto es algo que puedan pagar. Y al final es una apuesta conjunta. Nuestra apuesta es: queremos que tú vueles alto, te voy a ayudar a volar alto. Esas son nuestras expectativas y las tuyas. Y el día que vueles alto te vamos a cobrar como si fuera una empresa de las empresas grandes de EY, que atendemos como EY. Bonito, porque en el fondo estáis logrando acompañar a un emprendedor en etapas tempranas y volverlo grande para poder después soportarlo en el camino que viene, que es mucho más demandante en ese tipo de servicios, me imagino. Pero eso demanda hacerlo bien distinto, no con la fórmula tradicional igual, con gente distinta, con propuestas distintas, con alcances distintos, con honorarios distintos, con alianzas y asociaciones como un ETM, como Endeavor, con Scalex, que es un ecosistema que te permite primero estar contactado con ellos y poder apoyarlos con cualquiera de estos frentes. ¿Tú sentís de repente que a los emprendedores les falta un mapa? Sí, por supuesto. Que es como, ya,
yo estoy partiendo, pero me tengo que ir por acá para disminuir cada vez más mi probabilidad de fallo, porque el emprendimiento tiene una probabilidad de fallo no menor. Creo que el 80% de las compañías los primeros 5 años se van y después en los próximos 5 es el mismo porcentaje, un poquito menos, pero en el fondo en los primeros 10 años de un buen batch de empresas que parten, no todas llegan, o no perduran. Y eso tiene que ver con tu pregunta, con ese mapa. Ese mapa es un poco la estrategia al final del día, que se traduce en un mapa, ¿cierto? Que tú decís casi para los ingenieros como una cartagán, por decirlo Como en qué ecosistemas tengo que estar, cuáles son mis primeros pasos, con quién tengo que ir hablando. Porque si te pierdes alguno de esos pasos, la probabilidad de fracaso empieza a ser más alta. O sea, si te pierdes en algo financiero que no haces bien, o en un plan de mercado, de desarrollo y comercial bueno, o en los liderazgos, o en temas de personas. O sea, hay tantos frentes. Entonces, y eso tiene que estar súper ordenadito desde el día cero. Incluso los temas financieros, porque son más heavy los emprendedores. Entonces, cuando estamos en el año 4 querés levantar capital y te hacen preguntas básicas, oye, ya, muéstrame los últimos 2 balances, muéstrame el flujo de caja, el EBITDA, entonces, y te muestran cosas que son poco presentables. El inversionista, ¿qué pasa? O el family office se asusta, no confía. Dice, pucha, la idea es espectacular, pero no me cuesta confiar en lo que me está demostrando. Porque se ve como poco serio. Aunque él haya hecho lo más serio posible, lo mejor esfuerzo, no significa que no sea serio. Claro. Es serio, para él es muy serio. Pero para el que está, para la contraparte, no. Entonces hay que ayudarlo a eso. Si tú quieres levantar capital, hay que hacer un proceso serio de levantamiento de capital, porque las contrapartes van a ser contrapartes probablemente que estén acostumbradas a lidiar en ese mundo. Y eso es un proceso en que yo diría los emprendedores no lo saben o no lo conocen, porque no lo han vivido, es súper natural. Son gente más joven, donde hay una idea espectacular o un producto espectacular ya más desarrollado, pero tiene que tener ese plan que dices tú. Y ese plan tiene engranajes en los tiempos. Y ese 0 a 1, porque siempre tenéis como que romper la rueda. ¿Cómo lo hacen? Yo diría que probablemente en mi experiencia una de las mejores cosas que le puede ocurrir es siempre hacerte acompañar de un mentor. Ni siquiera te estoy hablando de un EY, ojalá sea EY, el mentor, pero un buen director, alguien que ya la haya hecho. Ponte tú, pasa mucho que hay algunos de estos emprendedores que invitan a un ex, no sé, Notco, o un ex Mercado Libre, o un ex que fue parte de la formación y hoy día invierte y tiene cosas en el directorio. Entonces, alguien que tenga la experiencia, alguien que ya haya hecho esto, alguien que te guíe en que no te estás quedando atrás en esta carta en temas relevantes. Oye, y con tanta cosa dando vuelta, ¿qué hacías en tu tiempo libre? Pucha, muchas cosas. Tengo un lado, me encantan los animales. Tengo bonitos perros. Los perros, tengo unos perros increíbles, que son como, hay gente que dice que estoy medio chiflado porque son parte que como de la casa, son como los tratamos como si fueran hijos. De hecho, tienen unos colchones así tipo de Rosen en la pieza, cada uno se acuestan ordenadamente. De hecho, se me murió uno que se llamaba Beto y yo de repente cuando estaba solo tomaba desayuno conmigo al lado, en la mesa al lado, así, y yo lo molesto que digo, oye, este perro está comiendo mejor que alguno de mis hijos. Se portaba como un caballero, no como perro. Se humanizan. Y entonces tengo una relación muy entretenida, muy simpática. Son parte importante de mi vida, del día a día, ¿no? De jugar con ellos, entretenerme, yo diría, o trabajar con ellos. Tienen un puesto en mi oficina, de hecho, también en mi oficina, en mi casa. En Iguay me mirarían con una cara media especial si llevo mi perrito. Y lo otro, los caballos. También mucho. Y los caballos, tú puedes hacer algo parecido con los perros, al final se humanizan mucho. Y tengo una que crié chiquitita que se cree que es la que ella manda. Entonces me persigue, me mete la nariz en los bolsillos, me saca la zanahoria. Cuando camina y está cansada, se pone con las 4 patas para arriba y se tira y no camina más. Entonces hace cosas un poco extrañas, pero ¿Viste Yellowstone, la serie? Sí, muy buena. Bueno, el tiempo libre además me faltó, me encanta la música. Me gusta bailar, me dicen algunos que están un poco más viejos para bailar tanto, entonces, pero me gusta. Eso es puro espíritu. Puro espíritu, así que lo pasamos muy bien, hacemos hartas fiestas entre con los cabros o con amigos. Tengo un grupito de amigos que de repente viajamos y hacemos cosas entretenidas. Bien, me gusta mucho la música. Pero pasando a la parte de los aprendizajes o de algún fracaso, ¿Ya? ¿Qué crees que puede ser relevante contarle a alguien que nos pueda estar escuchando que aprendiste eso? Uy, hay varios, Y yo creo que Me imagino que no siempre ha sido todo así. No, por supuesto. Yo te diría que probablemente una de las cosas que uno a veces no hace tan bien en la vida es
es tener conversaciones frontales y directas cuando tú estás evaluando a alguien o cuando tú estás tratando temas de personas. Porque somos buenos para evadir en general. ¿Ah? Entonces, cuando eso ocurre, y tú estás partiendo, por ejemplo, un negocio de emprendimiento o un negocio más grande, tiendes a generar problemas y conflictos de liderazgo con los pares y con la gente de más abajo, porque puedes tener a un Messi en la cancha jugando un muy buen partido, pero destruyendo mucho liderazgo. Entonces, esto es igual que cuando uno cría un hijo. Si tú lo dejáis hacer todo y de todo y tratáis de modificar esas conductas a los 20 y tantos años, es prácticamente imposible. Ya lo hiciste mal, ¿te fijáis? En una empresa es lo mismo. Entonces, la cultura, que es lo de que te estoy hablando, yo creo que es determinante del éxito de una compañía. Y la cultura se forja siendo súper claro y haciendo las cosas y declarando la cultura y viviendo la cultura. Como el ser y parecer. En forma, yo diría, bien transparente, abierta y directa. Que no sea una declaración de principios en alguna página o en algún PowerPoint o en Internet. Sino, fíjate que las empresas que están siendo exitosas en el mundo son las que tienen un propósito claro y una cultura alineada a ese propósito. Entonces, hay gente que dice, no, esto es como medio etéreo. No es etéreo. No es etéreo. Yo te diría que es esencial en una compañía. Entonces, de mala experiencia es cuando nos despreocupamos un poco de eso y nos focalizamos más en el éxito, yo diría, económico, que es un poco lo que nos ha pasado hoy día en Chile, no sé, desde las FP, que nos focalizamos, que tantos años que nos fue tan bien, ¿no es cierto? Sí. Y probablemente no nos preocupamos de la gente que no tenía pensiones. Entonces nos explota eso en la cara después de haber sido los jaguares del mundo en sistema de pensiones, porque la gente lo considera muy malo, lo cual no es cierto. Digamos. El sistema FP es un buen sistema, que le faltaba corregir algo, que es lo que se está haciendo, de hecho. Pero fíjate, este es un buen ejemplo para entenderlo. Cuando tú no te das cuenta a tiempo de lo que tienes que corregir y de que tu cultura y visión sea una cultura más integral, que integre varios stakeholders, en este mundo de hoy no es viable. Yo diría así de súper, las compañías que no se preocupan de eso en forma real y seria, tienen un riesgo importante de que no les vaya bien o que se extingan en el futuro. Y eso me ha tocado verlo en distintos frentes. Digamos. ¿Qué cambió como a nivel... Me quiero ir por dos ramas acá. ¿Qué cambió del mundo de antes al de hoy que una empresa sin cultura y sin propósito no aguanta en el tiempo? Súper buena tu pregunta. Mi visión, hay distintas visiones de esto. Es que yo diría que hay un despertar de gente como tú, en que le asigna valor a cosas que mis generaciones no le asignaba tanto valor. Entonces, como por ejemplo pasarlo bien, algo súper sencillo, ¿no es cierto? El equilibrio, balance de vida. Como por ejemplo que la empresa, y esto es un tema súper importante, digamos, no solo tu propósito o tu bien final sea ganar plata, digamos, generar EBITDA. De hecho, un caso increíble, que la gama del Premio Emprendedor del Año a Hanan Nast, de Kellogg. Y cuando él fue a Mónaco, frente a 60 países, y explicaba primero cuál es su propósito, dijo, mira, mi propósito es dar. Y con ese propósito construyo la estrategia. Y la estrategia se basa de todo, de pe a pa hasta la última línea. Entonces depende de cuánto y a quién quiero impactar, es cómo construyo. La verdad que era un bicho súper raro para todo, pero cuando lo miraban es un poco lo que te están demandando en el mundo, que tú como empresa no podés dedicarte solo a generar utilidades. Hay gente que dice, oye, lo más importante... Es muy importante, no le estoy desmereciendo crédito a que el EBITDA y la utilidad, es súper importante. Pero tú puedes ganar plata y vaya a terminar siendo una industria que no va a existir en el mediano y largo plazo porque estás teniendo un impacto negativo en tu ecosistema, en tus stakeholders, ¿te fijas? Destruyendo el medio ambiente, o trabajando con los niños no sé qué cosas, con niños de menor edad, o sea, no preocupándote de tus clientes. Lo que tú me mencionaste... del trabajo de Mercado Libre, claro, es una mirada súper avanzada de cómo trabajar con tus clientes. O sea, para ellos sus clientes son como socios. Y no quiero que le vaya mal, no quiero estrujarlo con mis comisiones ni con... Es como que Mercado Libre está tratando de construir todo alrededor para que ellos solamente naveguen. Exactamente. Entonces, es una mirada... ¿Quién mira? ¿Cuántas empresas en el mundo miran a sus clientes como prácticamente sus socios? Y tratarlos como socios. Bueno, tu estrategia, financiamiento, logística, todo. Entonces, yo diría que ese es un gran desafío que lo ha ido cambiando también las nuevas generaciones, porque nos abre el estallido social en Chile,
hay un antes y un después, y yo diría los empresarios también, y me incluyo, ¿ah? Porque hasta antes del estallido social pensábamos que éramos los super jaguares, no estábamos creciendo como queríamos, porque queríamos más, pero veíamos un país espectacular. Pero habían cosas que le falta, que estábamos con patas, como las pensiones, obviamente, salud, temas de cambio climático, muchas, ¿no es cierto? En que hasta antes de eso tú hubieras dicho, bueno, no es mi rol como empresa preocuparme, no tengo idea de algún tema más político, las pensiones o el cambio climático. Sí es tu rol como empresa, porque si esto no funciona, tu industria no va a funcionar. Y si mi industria no funciona, yo no voy a funcionar. Y no voy a ser exitoso en el futuro. Entonces, también es un tema bastante lógico, no es blando. Para mí no es blando. Hay gente que dice que blando es poco medible. No, es blando, es medible y tiene impacto directo en tu crecimiento y rentabilidad el no entenderlo. Y todavía estamos en un proceso de entendimiento, porque tu pregunta es súper buena. Yo diría que todavía nos está cayendo la teja, de cuán importante, cómo lo balanceo y cuánto invierto en esto. Invierto en serio, lo pongo en la estrategia, en plan de inversiones. Entonces, para poder ser exitoso en el futuro. Entonces, yo encuentro que una cosa muy buena que está ocurriendo, que nos desafía a todos, nos desafía y desafía a las empresas, a sus líderes, y esto no solo en Chile, en todas partes del mundo. Oye, Cristian, y ahora quiero agarrar la otra rama. Yo he escuchado que la cultura es lo que pasa en la compañía cuando el CEO no está. ¿Cómo la definirías tú como en fácil? La cultura es como la sangre del cuerpo humano que hace que el corazón funcione y todo funcione. Entonces, y funcione mejor o peor, yo creo. Y no solo sí, es una buena definición. Cuando la gente tiene una cultura en que está alineada con el propósito de la compañía, se está con la camiseta puesta, en las buenas y en las malas. La cultura en tiempos fáciles, yo diría que no es ni fu ni fa, digamos, pero esto se nota, se ve cómo se comporta la gente, todos, de capitán a paje, en los minutos difíciles, en pandemia, por ejemplo. Yeah. ¿Y qué hacía? Y ahí yo creo que era un buen termómetro mirar qué hacían las compañías, cómo tratabas a tus empleados, cómo les facilitabas la vida con su familia, con el teletrabajo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es parte de la cultura y al final es como vivir los valores en forma homogénea y en forma conjunta y que todos participemos y creamos en esto. Y cuando eso ocurre, tiene un impacto muy grande en la organización y en los mercados. Pero la cultura no llega y se instala como un programa en el computador. Esta cuestión tiene que venir de alguien o de muchas personas, que es el liderazgo, digamos. Sí, esto muchas veces viene del... acuérdate que Chile, si hablamos de empresas, son empresas de controladores. Viene del grupo controlador, viene del gerente general, viene del directorio. Los líderes pueden ser el que la ejecuta y que en el día a día es el gerente general. Por eso tu definición es buena. Pero si no está alineado al directorio, el gerente general puede querer implementar una cultura espectacular, pero no están alineados los astros. Y no va a ocurrir, es difícil que ocurra eso. Por el tema del liderazgo, porque el otro día mi hermana me dice, Gon, ¿tenía un libro bueno de liderazgo? Y no supe qué contestarle, porque creo que el liderazgo no se enseña con un libro ni con clase. No, hay casos. No, sí, es importante porque tú puedes ver casos. O sea, mira Kellogg, por ejemplo. ¿Yeah? O yo diría que uno puede ver casos de éxito que tienen algunos de esos libros. ¿Cómo implementáis el liderazgo? ¿O qué es el liderazgo? Bueno, va a otro capítulo eso, es largo. El liderazgo tiene que ver primero con impregnar en las personas, ¿no es cierto? Y desde el número 1 hacia abajo, una forma de hacer las cosas, que es la cultura, una forma de enfrentar una problemática positiva o negativa, un alineamiento a los valores, ¿no es cierto?, que tú tienes. Entonces, y eso, primero hay que declararlo, primero hay que bajarlo a tierra. ¿De qué estamos hablando? Porque si no suena medio blando, como declararlo. ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué cultura? ¿Qué significa la cultura para mí? Después tenés que entrenar a la gente. Decirle, mira, esto es lo que me importa, esto es lo que nos estamos viendo. Y después tenés que vivirlo, tú lo dijiste. Y ahí viene la parte tuya. Porque yo puedo aclararlo, todo, pero si no lo vivo en el día a día, en términos de manejo cliente, manejo de proveedores, o manejo de circunstancias delicadas, o manejo, no sé, por ejemplo, que estamos hablando hoy día, ley Karim, de acoso sexual. Si no nos tomamos en serio eso y de repente vemos que hay personas que sufren por algo, han sido maltratadas por algo y no pasa nada porque hay algún protegido, por mucho que yo lo declare en mi cultura, no sirve nada. Entonces,
el alineamiento, ¿no es cierto?, de lo que digo y lo que hago es súper importante. Pero esto se basa en algo que tiene que partir en algo teórico, porque si no la gente no lo entiende. ¿Y cómo lo va a entender? Cuando eso teórico, esa declaración de principio, por decirlo así, o de cultura y también de propósito, lo empezamos a bajar en el día a día, en todo lo que hacemos. ¿Ah? Y empiezas a alinear acciones, tanto de lo que sea, de trabajo, del día a día. De hecho, nosotros pusimos en algún minuto para alinear y entender las Golden Rules, que llamamos. ¿Ah? De hecho, las puso la Macarena Navarrete en forma súper inteligente y práctica. O sea, oye, si nosotros creemos en el equilibrio y balance de vida, por ejemplo, para nosotros es una regla de oro el que no me cites a reunión a la gente después de las 6 de la tarde. Porque estás rompiendo la cultura. O estás rompiendo una declaración de principio de cultura. Claro, cosas tan prácticas como eso. Entonces, tú puedes llevar a la práctica con cosas... O si tenemos una mujer que tiene, ¿no es cierto?, acaba de tener un hijo, o un hijo recién nacido, y sabemos que hay temas de pre, postnatal, el cuidado de la guagua, y piden permiso, que sea 1 hora o 2 horas durante el día, no en la mañana y en la tarde, facilitarlo. O sea, no levantar el ojo, decir, entonces, y eso medirlo. Después preguntarles a todas estas mujeres que están, oye, ¿cómo se han sentido? Entonces, en la medida de que tú lo haces bien, lo facilitas, lo promueves, a eso me refiero. Te promueves el que esas cosas ocurren, no que ponga trabas a que alguien se pueda. Entonces, tú puedes declarar una serie de acciones que se alineen contra tu declaración de principio. ¿Eh? Por ejemplo, si te importa mucho en que no ocurran cosas graves de distinta índole, bueno, ten una hotline, pero que la hotline llegue en los reclamos al comité directorio al menos, o a la alta administración, y que se tomen en serio estas cosas. No que sea una declaración de que, mira, si hay un tema de acoso, nosotros lo tomamos en serio. Bueno, para ver si ves en serio, tiene que haber un proceso en serio. ¿Te fijas? Y el mejor proceso está demostrado que es una buena hotline, porque de hecho es por donde saltan todas estas cosas en forma mucho más rápida. Tiene que estar alineada la acción con la declaración. Eso es lo que te quiero decir. Buenísimo. ¿Y cómo? Se me acaba de venir a la cabeza esto porque me quiero meter en el tema de inteligencia artificial. Cuando tú, tienes tu cultura y tienes tu liderazgo, pero también los tiempos como han cambiado, todas las personas tienen acceso a información en tiempo real y te pueden rebatir muchas cosas. Sí. Hoy día es distinto. Antes le hacíamos caso al jefe porque sí, porque es el jefe, ¿cachai? ¿Cómo han logrado lidiar con eso? En general, a todo nivel. Sí, mira, yo diría que todavía estamos en una etapa inicial en las empresas, algunas más avanzadas que otras. Yo creo que es súper bueno que ocurra lo que tú dices. O sea, por ejemplo, nosotros en nuestra cultura, olvídate de la inteligencia artificial, fomentamos lo que tú acabas de decir. Si alguien viene acá a debatirme algo en la cual cree que yo estoy equivocado, que podríamos hacerlo mejor, o estamos haciendo... tratamos de promoverlo, ¿eh? Porque eso genera innovación, eso genera, yo diría, crecimiento profesional. Ahora, cuando a esto más le metemos inteligencia artificial, yo te diría que lo hace aún más potente. Entonces, y para hacerlo bien, lo que nosotros hemos hecho es crear un motor de inteligencia artificial DeepWise, interno con datos propios. Que probablemente no lo podríamos haber hecho si éramos solo Chile, pues mundial, es una inversión gigante, varios millones de dólares. Esto nos permite que con el conocimiento que ya tenemos, que tiene nuestra gente, más las experiencias, hacer un trabajo mucho más eficiente, ¿no es cierto? Y mucho en menor tiempo, con mejor calidad. Lo vemos muy positivamente, yo creo que lo vemos muy positivamente. ¿Cuáles, yo diría, los miedos naturales que hay en todos los ámbitos? Es que tiene que haber un límite ético de esto siempre. O sea, no podemos copiar cosas que no deben ser copiadas, ¿te fijáis? Yo te diría que, o mal usar la inteligencia artificial. Y eso están en todas las empresas, poniendo los límites. Metámonos ahí. ¿Qué industrias creéis que están siendo radicalmente cambiadas por la inteligencia artificial? Me imagino que no va a haber una transición tan acelerada porque alguna vez te escuché decir que para implementar la inteligencia artificial ojalá hagamos pilotos, como zonas de contención, digamos. Sí. ¿Qué es lo que más te entusiasma y en qué sectores? Me entusiasma. A ver, una de las cosas que encuentro interesantísima es esto en la medicina. En el mundo, hoy día con motores de inteligencia artificial y con datos en el mundo,
lo que que va a pasar es poder predecir cuando a alguien le va a ocurrir algo, cuando alguien se va a enfermar del hígado, o cuando alguien podría tener un derrame cerebral. Entonces, y eso ya está en algunos, de hecho en China está muy desarrollado. Entonces, ¿y por qué es muy interesante? Porque es democratizar la medicina. Hoy día yo te diría que si alguien tiene algo muy grave y tienes los recursos, lo más probable es que no te veas en Chile. ¿Por qué? Porque estás más avanzado en Alemania o en Estados Unidos. ¿Pero qué significa eso? Significa que ese hombre no es que sea súper más inteligente, es que tuvo muchas más experiencias y la posibilidad de tener más casos, y esa experiencia hace que sea mejor al final del día. Entonces, y eso te lo va a dar la inteligencia artificial con todos estos datos. Va a poder un doctor de Chillán tener la misma información que el mejor doctor de Nueva York. ¿Te fijas? ¿Y información en qué? En cómo se gatilló, cuál es el protocolo de operación, cuál es el protocolo de posoperación y remedio, que hoy día solamente lo tienen acceso algunos privilegiados, ¿no es cierto? Pero esto va a permitir que en el mundo la medicina se democratice más. Dos, de ser más asertivos en las predicciones de lo que va a ocurrir. Ahora, tienes que estar dispuesto, el otro día hablamos con un amigo, tienes que estar dispuesto a que pongan un chip, y está la desconfianza que deben andar monitoreando por todos lados y de mala forma el uso de la confidencialidad. Sí. Esto funciona no así, no porque se nos ocurrió y te dije, no, tienen que poner un chip. Sí. Y ese chip te mide y te tira datos a una nube en forma periódica. Y cuando empieza a ocurrir algo raro, te va a tirar una alarma. El celular o el reloj te va a decir, oye, ojo, que En no, 30 minutos te puedes morir. tenés un potencial, no sé, derrame, por si te puede costar. O que hoy día te morís con eso. Sí. Entonces, eso es súper interesante. ¿En qué industria? Entonces, hay muchas industrias donde hay cambios, pero yo diría que cuando va en el bien de la humanidad, lo hace muy atractivo. Dan ganas de meterse, dan ganas de invertir. Esto lo hemos conversado de hecho, en el gobierno anterior, yo te diría, claro, estábamos en la pandemia, mostramos algo de esto, de lo que ocurría, y probablemente generándose un potencial invitaciones a verlo y ver cómo ocurre y qué hacen, es parte de la medicina digital. Yo diría que todos los trabajos que sean muy rutinarios, tienen el potencial de ser cambiados. Y el gran miedo es que van a ser, ¿cuál es el gran miedo que hay hoy día? Es que van a ser eliminados muchos puestos de trabajo. Yo diría, más que eliminados. Cuando la evidencia en la historia nos muestra que los trabajos como que se convierten o cambian. Se reubica la... Yo diría, ponte tú, el mundo de la consultoría, por ejemplo, que es nuestro mundo. Sin duda que habían de repente un cabro se demoraba una semana haciendo research en distintas fuentes, ¿no es cierto?, para poder ir obteniendo evidencia de alguna materia de consultoría. Supongamos que, no sé, en minería productiva, ¿ya?, de procesos mineros. Hoy día ese levantamiento de información, ese entendimiento y todo, lo puedes hacer en 5 minutos, haciendo preguntas inteligentes y adecuadas. Pero tiene que hacer las preguntas. Claro, entonces por ahí voy. Que esa pega se va a transformar en el sentido de que tú tienes que entender bien lo que estás haciendo, y las preguntas, sobre todo estas preguntas son muy importantes, y a lo que crees que se puede llegar también, y por dónde está el camino, la ruta que estoy construyendo. Y después de eso, tener la capacidad porque esto no es que salga perfecto, entonces te va a salir un resultado, un output, que probablemente va a tener una parte relevante de lo que estás buscando, pero le va a faltar también. Entonces vas a tener que seguir modelándolo, haciéndole preguntas, guiándolo. Entonces yo te diría que el rol de ese hombre que se iba a demorar, no sé, 4 o 5 días haciendo algo, cambió o está cambiando. Ojalá que no es que cambie así como uno aprieta on and off. Y hay un proceso de aprendizaje, sobre todo en la gente que está saliendo de las universidades. A mí el otro día me sorprendió un caso de una universidad donde personajes fueron castigados por el uso de inteligencia artificial. Entonces, claro, y la verdad que hoy día es un dato del trabajo eso. Y entiendo que tiene que haber un acoplamiento, un modelamiento, porque eso es un dato. O sea, de todas las personas para trabajar van a usar inteligencia artificial. No se lo voy a prohibir en el trabajo, no la uses, sino que hay que usarla bien, ¿no es cierto? Y hay un proceso en las universidades, hay un proceso en las empresas de acoplamiento para esto. Yo te diría que, y hay algo que probablemente tú sabes, Microsoft está sacando una cosa bien chula que se llama Copilot. Lo he usado. Bueno, fíjate en el nombre nomás, que tiene que ver con tu pregunta. Así, oye,
Va a cambiar el rol. Microsoft dice, ¿sabes qué? Tú no eres el piloto de esto, tú no eres el que va a sacar el resultado final. Entonces, la inteligencia artificial es tu copiloto. El que termina el producto o el que guía para dónde va la cosa es el piloto. Entonces tú tienes es tu acompañante al lado en hacer algo interesante, rápido y de alto impacto. Me tocó, no sé, ir a hacer una charla a Estados Unidos y de verdad no había tenido tanto tiempo de hacerla bien. Tenía las ideas, ¿ah? de lo que quería hacer, y entre que del aeropuerto y que me bajaba del avión, me salió mejor de lo que o sea, una cuestión espectacular, hasta en el PowerPoint me ha hecho. Entonces, y con evidencia muy buena, ¿ah? Evidencia buena, rápida, de países, de impacto. Entonces, ¿cómo lo hubiera hecho antes? Porque tú te sientes mal copiando algo, pues para nada. Antes le hubiera pedido ayuda a gente de mi oficina que me hubiera dado info, datos, comparaciones. Se hubieran demorado 3 días. Me hubieran hecho algún primer draft, yo hubiera tomado ese primer draft, lo hubiera trabajado en conjunto con ellos y a los 4 o 5 días hubiéramos tenido un producto final para hacer una presentación buena, bien hecha. Y hoy día me demoré, no sé, media hora, porque no es que sale automático, esto vas y vienes, y vas iterando, ¿no es cierto?, con estas preguntas. ¿Y lo sentís como un juego? Es como un juego. Sí, además sorprendente, ¿no? Yo creo que como para el PlayStation, para usted, no, para nosotros es sorprendente, te cambia la vida. Hace todo, hace currículums, hace Sí. buenas preguntas, te saca textos, imágenes, lo que queráis. Estábamos en un directorio, no puedo decir de qué empresa, una empresa chica en realidad. Y un hombre, un director que le gusta mucho esto, teníamos que hacer en forma urgente un joint venture. Entonces, y si lo encargábamos a algún estudio jurídico, lo natural es que se demoren al menos 5 días, o 4 días, no sé, en hacer, entre que viene la reunión, la info para acá, la info para allá. Esto era un viernes a las 4 de la tarde, nos mandó el joint venture a las 5 de la tarde para ser revisado durante el fin de semana y después que lo viera un abogado. No es dejar al abogado al lado, sino que la matriz, las ideas nuestras, todo lo que queríamos ya estaba plasmado en un 80%. Entonces me falta la mano final, obviamente, del profesional, porque no lo va a reemplazar. Y el afinamiento del riesgo, ojo, mete la cláusula acá, porque si pasa esto, te vaya a quedar sin esto otro. Pero lo sacamos el lunes. Entre un viernes a las 4 de la tarde y un lunes a la tarde. Pero le pasaron como un draft tipo y le dijeron, esto es, hazlo así. Claro. Entonces, fíjate, ahí está la respuesta. El rol es distinto. Eso se va a aplicar a ellos mismos. Cuando tú estés haciendo, ya no vas a cabecear desde cero, vas a tener algo preparado razonablemente bueno. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Yo creo que las empresas más pequeñas, si es que tienen una mentalidad o tienen gente, no quiero decir joven, pero gente que le gusta el tema de la tecnología, tiene una ventaja de incorporar con menos restricciones la inteligencia artificial y experimentar de manera más rápida. 100%. La empresa, absolutamente. Créeme que a nosotros nos cuesta. O sea, hay un tema de forma de hacer las cosas, de cultura. Es difícil. Es difícil implementar la inteligencia artificial en la compañía. ¿Sabes dónde lo veo? Tiene que haber una cultura de usarla y de usarla bien y entender. Y eso es harto entrenamiento, esto es empapar la compañía para que la gente entienda el valor que tiene de hacerlo y hacerlo bien y cómo nos podemos diferenciar. En cambio, el que va de cero parte con una ventaja, compartió de cero con esto y lo va a desarrollar en forma más natural. No, pero me refiero, por ejemplo, un mercado que tiene mucha movilidad social en Chile, que son las pymes, que no necesariamente son digitales nativas. ¿Cachai? ¿Cómo las podemos ayudar a que tengan ese mindset de, oye, incorporemos la tecnología, pongámonos más competitivos? Finalmente, no es como en Estados Unidos que las pymes creo que representan como el 50% del Producto Interno Bruto, acá es como el 17, 18%, pero la movilidad social es súper importante. Sí, es más del 17%. ¿Sí? Las empresas, las pymes. ¿Pymes en Chile? Sí, pequeñas y medianas, no sé, las empresas deben ser más del 70%. No, pero es en aporte al Producto Interno. Yo me digo que, ok. Sí, pues en movilidad social, claro, con informal y todo, hacen como el 70-80%. Sí, en gente. Claro, en gente que contratan y que Sí. tiene ahí. Entonces, ¿cómo? Por lo tanto, el impacto es alto. O sea, míralo ahí, así mejor, porque el impacto en las personas es muy alto. Es muy alto. Más alto que lo que pueden hacer incluso las grandes empresas. ¿Cómo podríamos ayudarlas a que incluyan esto en su forma de operar? Yo diría con cosas como las que estábamos hablando al principio. Hay que conectarlos más con este mundo. Y con los ETE, con los envíos, con lo que está haciendo Google, ¿no es cierto? Que tiene un mecanismo de ayuda
y gratis. Ujú. Entonces hay que acelerar el proceso de conversión a través de instruirlos, ¿no es cierto? Medios de comunicación, entrenamientos digitales básicos y fáciles, porque esto no es súper complejo, digamos. O sea, yo te diría buenos videos y buenos podcasts y, como estás diciendo tú, y ayudarlos a que esto se puede y cómo se puede y darle las guías, mira, te puedes ir a Google, hacer esto, esto y esto, te van a entrenar, te va a gastar una hora y no te va a gastar ningún peso. Entonces, la fórmula hoy día existe, entonces hay que mostrarla. Como ir construyendo puentes por etapas para que esto... Claro, claro. Vamos a la parte que me gusta. Futurismo. ¿Ya? ¿Hacia dónde crees que va la inteligencia artificial y en cuánto tiempo? Yo diría que es una revolución, como la revolución industrial. ¿En cuánto tiempo? Yo creo que en 3 años ¿Mm? vamos a estar ya viendo cosas muy distintas. En términos de la forma de trabajar, en los productos y servicios, en la forma de comprar. Es súper interesante. La velocidad, a diferencia de las revoluciones anteriores y los cambios que hemos sufrido en la humanidad, Ujú. esto tiene una velocidad muy grande. Yo te puedo decir que el EY de hoy día no tiene nada que ver con el de hace 5 años atrás, en la gente, en lo que hacemos, en lo que estamos construyendo. Esto es una pequeña muestra, digamos, de una empresa. Entonces, nos estamos transformando a una velocidad increíble. Yo creo que nos falta experiencia en el sentido de lo bueno y lo malo, que hay que corregir. O sea, esa es una pregunta difícil. Decir, oye, ¿qué cambiaría y dónde ajustaría? No lo sé todavía bien. Bueno, nos falta experiencia, nos falta más experiencia. ¿Dónde están los límites? ¿No te da la impresión de que todo debiese tender a muy barato o cero? O sea, en el capítulo, creo que fue el 4, Ingmar Ressler, que un cardiólogo decía, mira, si yo tuviese muchos avatares míos, mi hora de consulta tendría a $1 o cero. Y podría atender a mucha gente en simultáneo, pero finalmente lo que busca la gente, en su caso, más que el advisory técnico médico, es consuelo. Mm. ¿Cachai? Pero la tecnología va a hacer que todo sea muy barato. Entonces puede ser que lleguemos como a una plató de servicios y productos que cuesten poco. Mm, Va a haber un mix, yo creo que hay un componente ¿Mm? de ese producto o servicio que va a ser como costo mucho más barato, ¿ya? ¿No es cierto? Ahora, pero va a haber otro componente que yo pienso que va a tener, mi pensamiento ¿Sí? es que la cuota final del ser humano en esto va a seguir siendo, en algunos servicios y productos, va a seguir siendo muy relevante, muy relevante. Entonces, en una consultoría, en un doctor, por ejemplo, entonces, eso es un cambio en el rol, en cómo lo hacemos nomás. Ahora, ¿cuánto cambia el valor de eso? Eh, Difícil. ¿Puede bajar? Sí, puede bajar. No creo que sustancialmente, ¿eh? No creo que, porque le van a asignar, eso va a ser muy valorizado. Ese rol del humano que está trabajando con inteligencia artificial para que el servicio o el producto sea de alta calidad. Entonces, no va a ser muy valorizado. ¿Algún caso de uso que te tenga muy entusiasmado en el corto mediano plazo? Caso de uso, bueno, lo que te mencionaba, la medicina. Yo creo que no, hay distintos. O sea, en el fondo leer contratos o verte, no sé, de repente te perdiste una charla en Harvard, ¿ya? De 2 horas y media. Y no tenés 2 horas y media para verla, Mm. te hace un resumen ejecutivo en, no sé, en 3 minutos. Pero no se absorbe distinto. Sí, pero agarráis al menos el 70% del valor. Y no estuviste en Harvard. ¿Sabes cuál me gusta a mí? Lo estamos usando. Confirmaciones, reagendamiento y anulaciones de cita. Todo automático. Ah, sí, pues. Reembolso en ISAPRE, Sí. compra de remedio, todo desde WhatsApp. Sí, no sé. No. Puede ser. Hoy día, en teoría, podría automatizar todo. Las listas de espera, por ejemplo. Claro. No, listas de espera. No, en nuestro sistema de salud, claro. A ver, uno de los grandes problemas que tenemos, cuando tú ves el sistema de salud, son las licencias. Mm. Que de hecho esto no existen. Y eso hace que te encarece un sistema de salud o a veces te lo haga poco viable incluso. Y hay un mundillo ahí malo de mafia, de exceso de licencia, de corrupción, que ha sido muy difícil de corregir. Esto con inteligencia lo atajáis así en tiempo real. Entonces,
Yo, metiéndole buena inteligencia artificial, yo creo que estamos todos como los picapiedras todavía en esos procesos. ¿Sabes lo que me pasa? Es que lo que encuentro loco acerca de esto, en su minuto cuando hicieron los supersónicos, ¿qué debe faltar de eso? Los autos voladores. Sí. Y la Oh, robótica. ya hay. Sí. Pero no sé si viste, hace poco hay una película que habla de, o sea, que trata de una sociedad en que hay puros robots humanos y hay como una especie humanoide. Y ya tienen una base lunar y todo. Entonces, la capacidad de nosotros que tenemos para visualizar el futuro y llegar a eso, ¿lo veis como algo que sí o sí va a pasar? Sí, es difícil. Yo creo que El hecho de controlar el clima, por ejemplo, también. claro, hay cosas que uno se imagina, por ejemplo, es que controlar el clima, yo creo que podemos controlar que no se deteriore más el clima. Yo me he metido algo en eso, Ujú. porque estamos mal. De hecho, creamos una cosa que se llama Chapter Zero, que es para concientizar las grandes empresas. O sea, si aquí no hacemos mal, hacemos algo más en serio, Ujú. en Chile y el resto del mundo, lo que sí nos va a pasar, y te puedo decir y predecirle, es que el clima va a ser cada vez más malo. Entonces, dado que tú ya sabes eso con buenos datos, eh, lo importante es tomar acciones y acciones concretas en las distintas industrias. Eso sí, y hoy día se va a poder hacer mejor y se va a bajar más evidencia al respecto y por lo tanto la gente te va a creer más. Y el problema es que no todo el mundo cree en esto. Creen que, de hecho, hay presidentes que dicen no, que esta es una tontera, pero hoy día ya hay evidencia de que esto está ocurriendo, que estamos destruyendo el mundo de nuestras futuras generaciones por no hacerlo bien. Entonces, hoy día con mayor datos e inteligencia artificial tú vas a poder tomar acciones más concretas y más rápidas. Hay una empresa que me gusta que se llama The Ocean Cleanup. ¿Lo ubicáis? Que son como una especie de barcaza ¿Ya? que acumulan el plástico en el océano y en los ríos y la sacan. Ya no- Ah, sí, 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 sí. Que es de un Sí, sí, holandés sí, que era sí. como ingeniero aeroespacial y dijo, no, de Me ingeniero acordaba. aeroespacial me volví limpiador de océano. Sí, la ¿Tú, vi. tú crees que vamos a tener como una floración de este tipo de compañías? Yo lo que esperaría es que no contaminemos. Sí, que van a haber, obviamente, porque es algo que se necesita. Voy Slat, así se llama. ¿Ah? Voy Slat, así se llama. Pero uno esperaría que la gente tenga más conciencia y dejemos contaminar, po. O sea, parte, es como hoy día que construir más cárceles. Llenemos una cárcel. ¿Sí? Uno esperaría que queremos una cultura de menos delincuencia y menos robo. Y por lo tanto la estrategia ya es distinta. Tenemos que partir de los colegios, ¿no es cierto? Bueno, Hay todo un tema ahí con la educación también. absolutamente. ¿Cómo la vamos a modernizar? Porque al ritmo que vamos también la gente sale del colegio, sale de la universidad, perdón, y ya está como medio obsoleta. Sí. ¿No te pasa eso? Absolutamente. Me pasa. Nos pasa todo cuando contratamos. Como que tenemos que volverlo a un nuevo entrenamiento. ¿Ah? Y porque no están cambiando las mallas curriculares a la velocidad del cambio que estamos viviendo. Y ¿sabes lo que me pasa? Creo que la gente va a tender a decidir no ir a la universidad porque puede aprender más cosas online. Uf, Y ese puede ser un problema. ese es un riesgo importante. Eso es un riesgo latente. ¿Lo veis? Sí, lo vemos, para el mundo de la educación. Sí, Pero para la academia, para la investigación o para generar el modelo de la universidad. el modelo. Y yo te diría que hay que ser capaces de cautivar a esos nuevos alumnos para diferenciarse del valor online. Porque hoy día vamos a encontrarnos, ya existen en distintos lugares en el mundo. Hoy día tú puedes hacer un curso en Harvard y con compañeros y no lo vas a pasar mal. Y va a ser súper bueno, de buena calidad. Y te puedes desincentivar a ir a hacer el curso tradicional de universidad. Y eso ya está ocurriendo. Entonces, el valor que sea capaz de generar y traspasar a los alumnos en la sala es un tremendo desafío. ¿Sabes lo que me pasa con los cursos? Con esto cerramos. Que hay muchos cursos online que te enseñan modelos de negocio. Da lo mismo cuáles sean. Y son ejecutables en un periodo de tiempo que igual es corto. Sí. Entonces, creo yo que la universidad, para poder competir contra eso, la universidad se tiene que transformar en una especie como de laboratorio para la gente. Más que un lugar solo para aprender. Sí, buen punto. Yo creo que es una parte de sin duda que es parte de la forma. Y ese laboratorio, yo creo que como lo estaban haciendo algunas universidades con cosas bien prácticas y yo diría casos reales de laboratorio que te permitan generar un aprendizaje más entretenido y más rápido, de mayor velocidad. Es un gran desafío. Ya el modelo tradicional de alguien parado frente a ti enseñándote, explicándote una materia, pucha, ya no está difícil de vender.
Sí, está cada vez más peludo. Estamos, Cristian, sí. Oye, ha sido muy entretenida la conversación. Espero tengamos otra algún día. un cercano. episodio, una parte 2 porque... Una parte 2, nos falta un poco de tiempo. Sí. Y exploramos algún otro tema. Un gustazo Hasta la próxima. y muchas gracias. Si te gustó este episodio, suscríbete a mi canal para que tengamos más y mejores historias.